Bueno, pues comentaba antes, creo que era el consejero extremeño, que a la hora de regular la IA, igual con los 10 mandamientos no bastaba. No sé si lo de no cometer adulterio es muy aplicable, pero lo de honrar a los padres y a las madres, pues está muy bien. Y yo creo que aquí tenemos a dos empresas, representantes de dos empresas que podemos pensar que son padres y madres de la inteligencia artificial, tal y como se está aplicando hoy día. Los dos trabajan en el cloud de Amazon y de Google. Y bueno, vamos a ver. Amazon, desde que empezó la explosión con ChatGPT, que pasamos de no hablar nada de inteligencia artificial, los que no eran técnicos, a que todo el mundo hablase de ello. Y Amazon parece como si estuviese desaparecido en combate cuando habéis sido pioneros en muchísimas cosas. Igual aquello que también se ha hablado antes de la diferencia entre la inteligencia artificial tradicional y la generativa, vosotros estabais muy destacados en tradicional y al menos a nivel mediático habéis quedado un poco opacados con toda esta revolución, pero imagino que estáis haciendo muchas cosas. Sí, bueno, efectivamente el impacto mediático seguramente no es lo que más nos preocupa, sino el ayudar a los clientes a utilizar esta tecnología para transformar las industrias donde operan y transformar las experiencias de sus clientes. Como muy bien decías, hace a lo mejor un par de años, un poquito más, yo creo que un agente conversacional para el público en general como ChatGPT puso a nivel mediático muy de relieve el potencial de esta tecnología, de la inteligencia artificial, pero nosotros pensamos que esta tecnología va mucho más allá de ese impacto, que realmente estamos viendo un momento histórico donde tenemos una tecnología delante nuestro que va a ser una de las más transformadoras de nuestra era seguramente y nos permite afrontar pues algunos de los desafíos más importantes de la humanidad y hacerlo desde el sacar el máximo provecho y rendimiento de las personas y de las organizaciones. A tu pregunta, durante más de 20 años literalmente, Amazon y AWS ha estado haciendo un uso muy intensivo de la inteligencia artificial y machine learning, primero internamente y luego democratizando su uso a nivel externo con clientes y partners, ¿no? Seguro que si menciono algunos ejemplos internos le puede resonar a la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos las transacciones en Amazon.com, donde vendemos más de 4.000 productos al minuto, todo está gestionado por un sistema de recomendaciones de Machine Learning que luego hemos visto implementados pues, en plataformas como Netflix, ¿no? Donde realmente estamos haciendo pues, un sistema de recomendaciones en función de lo que el usuario requiere y necesita, ¿no? Cómo nuestros proveedores suben sus productos a la plataforma está impulsado por inteligencia artificial generativa. Tenemos un asistente interno que se llama Rufus, donde un proveedor dice en un lenguaje natural: este es el tipo de producto que quiero hacer, genérame imágenes para posicionarlo dentro de Amazon.com. En función de los ratings que se pueden ver a ese tipo de productos y de categorías, hazme recomendaciones de cómo posicionarlo. Entonces, son ejemplos muy reales de cómo implementar esto. Pero sobre todo a tu pregunta, destacar que durante los últimos 20 años, literalmente más de 100.000 empresas están utilizando el Machine Learning y la inteligencia artificial en AWS, empresas como 3M, AstraZeneca, BMW, la Liga de Fútbol Nacional en Estados Unidos, en fin, aquí en España el BBVA, Conecta, Centro de Servicio Cántabro, infinidad de ejemplos de clientes que están utilizando en su día a día nuestra tecnología. Pero cuando dices la Liga de Fútbol de Estados Unidos, ¿el fútbol de verdad o el suyo? En este caso el suyo, pero en Europa la Bundesliga, todo el sistema de analítica lo hace con inteligencia artificial nuestra. Y esto reformula un poco las experiencias, es decir, en función de cómo estas organizaciones ofrecen esas experiencias de datos, imaginemos luego la gente en casa cómo puede construir experiencias sobre lo que está visualizando en un partido de fútbol, ¿no? O cómo pueden construir ligas alrededor de manera más virtualizada. Quiero decir que sobre la plataforma del dato y utilizando la inteligencia artificial, las organizaciones transforman toda la industria en la que están operando. Muy bien. A ver, Javier, en cambio con Google, pues todo el mundo sabe cosas que hace Google de inteligencia artificial, porque lo tiene, si tienes un Android, pues tienes el Google Assistant. Si sabes un poco más, conoces Gemini y todo lo que viene detrás, el Barth, ¿se sigue llamando Barth o lo habéis vuelto a cambiar el nombre? No, ahora es Gemini también. Ahora es Gemini también, bien. Gemini es una sola palabra para muchas cosas. Bien, bien. Y luego últimamente una cosa que ya es menos conocida, que es Project Astra, que es como intentar aunar todo y que sea un asistente en la vida real. ¿Puedes contarnos un poco de qué va, o sea, los proyectos que la gente puede consumir, más o menos, en qué estado están y qué planes tienen un poco?
a futuro cercano, porque tampoco vamos a irnos muy lejos. Sí, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que efectivamente, ¿no? Estos últimos años pues hemos vivido todos una revolución, ¿no? En esta, bueno, adopción o irrupción de la inteligencia artificial generativa. A nosotros nos gusta decir que el camino viene de mucho más atrás, ¿no? Realmente, pues la inversión en inteligencia artificial, y para hoy ya no digo si es tradicional o generativa o nueva, pero vamos, inteligencia artificial, llevamos un montón de años, ¿no? Nosotros en Google, nuestro CEO hizo un statement hace 8 años, en el 2017, diciendo somos una compañía AI first, es decir, que vamos a poner inteligencia artificial en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de productos que tienen mucha repercusión porque como personas, como ciudadanos, pues nos llegan prácticamente a todos, ¿no? Pues como puede ser el Gmail, como puede ser el buscador, como puede ser Google Maps, los Android que comentabas, ¿no? Los teléfonos. Entonces, pues estamos dotando de inteligencia artificial a muchos de esos servicios, ¿no? Y muchas de estas cosas están pasando desde hace un montón de años, ¿no? Los filtros de spam de Gmail, no sé cuántos tenéis cuentas de Gmail, pero los filtros de spam son maravillosos, sobre todo si lo comparas con otro servicio de correo electrónico que te puedas dar de alta a contratar y empiezas a ver cuánto realmente llega, ¿vale? Y ves que realmente en Gmail se están filtrando el 99% de esos spams. Los que tenemos una cuenta con un nombre muy popular, igual discrepamos. Bueno. No sabes la cantidad de Doris Rodríguez y Diego Rodríguez del mundo mundial utilizan mi cuenta para poner los formularios. Pero cuéntame un poco más de Project Astra, porque es una cosa que igual no es tan conocida, porque todavía no las tenemos en dispositivos, y es una cosa un poco más futurista que siempre resulta atractivo. Sí, bueno, Project Astra es bueno, una visión que tenemos de cómo pensamos que debe ser un asistente digital en el futuro inmediato, ¿vale? No estamos hablando de algo muy lejos, ¿no? Y se hizo un primer teaser, se enseñó un poco de por dónde va la tecnología hace unos meses. Y básicamente la idea es que a día de hoy tenemos con esto de la IA generativa modelos que son capaces de entender nuestro lenguaje y que hasta ahora estamos acostumbrados pues, en el chatbot a escribirles, ¿no? Y en muchos de ellos pues tienes el botoncito del micrófono y puedes hablarles y al final no hacer otra cosa que traducirlo a texto, ¿vale? Bien, a día de hoy nuestra familia de modelos Gemini lo que tiene son capacidades multimodales, ¿no? Y entonces lo que te permite es que el modelo directamente te entienda el texto, el audio y el vídeo. ¿Vale? Entonces, este Project Astra lo que enseña es un asistente digital, que insisto está muy cerca, que vamos a tener todos en el móvil, ¿vale? De hecho, la aplicación ya existe, se llama Gemini, ¿vale? Y que lo que va a hacer es, pues que pueda, bueno, pues escucharte y ver lo que tú estás viendo, ¿no? Y que en determinado momento pues tú puedes ir por la calle y vayas encendiendo la cámara y le digas, oye, ¿me puedes decir en esta tienda qué horario tienen y si puedo comprar fruta no sé qué? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí pues abrimos un nuevo capítulo, ¿no? Porque hasta ahora estos asistentes digitales pues nos escuchaban, ¿no? Yo tengo en casa, me imagino que tú tendrás Alexa, yo tengo un montón de Google Homes porque me gusta mucho la domótica y automatizar cosas. Y hasta ahora pues tenían la capacidad de escucharnos y ahora estos asistentes van a ver y pueden ver la cámara, pueden ver la pantalla. Evidentemente elegimos nosotros, aquí la privacidad va por delante, ¿no? Pero también vienen pues, familias de asistentes que estarán, esto lo llamamos Project Mariner, es paralelo a Astra, a un asistente que esté viendo lo que estás haciendo en tu pantalla y puede hacer cosas por ti, ¿no? En tu pantalla. Entonces, bueno, yo creo que ganamos peso, ¿no? Y empezamos a ver cómo ese compañero digital que visionamos, ¿no? Pues empieza a cobrar mucha más relevancia porque va a estar más integrado con nuestro día a día como personas. Sí, a mí, aprovechando un poco el hilo de Javier, en AWS, más allá de impulsar soluciones propias, por ejemplo, mencionábamos Alexa y se ha anunciado ya que en Estados Unidos lanzamos Alexa Plus, donde vamos a dar pues, un giro muy radical a esa experiencia, mucho más natural, con todos los modelos de lenguaje que ocurren en Amazon Bedrock, ¿no? Donde además ponemos esa competencia agéntica para que ya él sea capaz de navegar en Internet en función de lo que tú le solicitas y ejecutar cosas para ti. Pero más allá de eso, cogiendo todo el espectro del potencial de la IA generativa, nuestra propuesta es que todas las compañías puedan convertirse en compañías de inteligencia artificial. Y esto lo hacemos en función de 4 principios fundamentales. Uno es dar soluciones
y servicios muy sencillos de IA generativa. Es decir, igual que AWS democratizó el uso del cloud y de los servicios cloud, está democratizando la generación de aplicaciones de inteligencia artificial generativa y de su uso en todo tipo de organizaciones, de todos los tamaños, en todos los sectores, independientemente también de la capacidad tecnológica que muchas veces tienen las personas. O sea, queremos democratizarlo al máximo. El segundo punto, y lo mencionaba Javier, es la capacidad de lenguajes que tenemos hoy disponibles. Desde el principio hemos sabido en AWS que no va a haber un único modelo para todo. Y el tener la capacidad de elegir cuál es mejor para tu caso de uso es primordial. Tenemos algunos que son mejores para razonar, otros son más rápidos y tienen menos latencia. El coste tiene muchísimo impacto. Entonces, dar la capacidad de que las organizaciones elijan los mejores modelos de lenguaje, o fundacionales o multimodales, para cada caso de uso, me parece primordial. Muchas veces cuando hablamos esto con organizaciones nos dicen, bueno, Víctor, entonces significa que cualquier empresa prácticamente va a poder hacer lo mismo. ¿Cómo competimos en el mercado, no? Y la clave está en los datos, como siempre. La estructura de datos que tiene cada organización es lo diferencial. Por eso el tercer punto para nosotros es coger los mejores modelos disponibles, pero personalizarlos con el propio dato que tiene una compañía, ¿vale? Y por cerrar, para poder escalar esas aplicaciones necesitamos que sea con una infraestructura lo más económica y eficiente posible. Todas las organizaciones han hecho ejemplos, pero cuando lo quieren implementar a escala es muy difícil económicamente, ¿no? Y ese sería el otro pilar sobre el que construir la propuesta. Una cosa que has mencionado que me resulta interesante, lo de adaptar la inteligencia artificial a la necesidad de cada organización, no solo empresas, también instituciones públicas. Yo, por ejemplo, tengo un compañero de facultad que está utilizando Notebook LM, que ese es vuestro, me imagino que tendréis una cosa parecida, para redactar contratos menores, trabajo en una institución pública, contratos menores de la administración, aportando la documentación necesaria para ese caso de uso concreto para que pueda producir ese resultado. ¿Cómo funciona más o menos este tipo de inteligencias? Bien, pues a ver, esto, hablando en temas técnicos, se llama un RAG, un Retrieval Augmented Generator, ¿vale? Que es un nombre técnico que probablemente no nos dice nada, pero básicamente de lo que estamos hablando es de un sistema o un agente, como lo queramos llamar, que es capaz de procesar tu información, la procesa utilizando esta IA generativa, la indexa, y luego pues es capaz de responderte en base a la información que hay ahí. Y no responde lo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando interactúas con este tipo de chatbot, con información general con la que han sido entrenados, sino que responde con tu información, que normalmente es privada y que está pues adecuada a lo que sea que estás haciendo, ¿no? en tu día a día, en tu negocio, lo que sea, ¿no? Entonces, esto al final lo que te da es la capacidad de procesar tu propia información y, como decía Víctor, aquí lo relevante son los datos de la organización o de la entidad o de los ciudadanos de los que estemos hablando, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es la capacidad de forma totalmente privada, montar un sistema que analiza esa información y que es capaz de responderme, incluso es capaz de generar un podcast y que te lo narre, ¿no? Pero esto al final, coincido con Víctor en que lo importante es que lo que intentamos es no solamente dar un servicio, sino llevarlo al mundo de las empresas y de las organizaciones para que la gente se pueda montar esos propios servicios, ¿no? Y que nos pasa un montón, hablando con cualquier empresa, de cualquier vertical, de cualquier ámbito, pues todo el mundo ha sido expuesto en los últimos 2 años a estas tecnologías. Y entonces la presión que hay sobre los departamentos de innovación, sobre los departamentos de sistemas, pues es tremenda para decir, oye, tenemos que tener proyectos de inteligencia artificial generativa, quiero un chatbot, quiero dar servicio a mis empleados, a mis ciudadanos, a mis clientes. Entonces lo que hacemos con este tipo de herramientas es llevar esta tecnología al mundo empresarial para que precisamente se puedan pues, poner en marcha y que pensemos un poco en el caso de uso, ¿no? Que yo creo que es un poco el caballo de batalla. Bueno, hablando de eso, quizá al final lo que más permite a las empresas y a las organizaciones adentrarse en este mundo es tener ejemplos, casos de uso concretos que de repente piensen, pues esto se parece a una cosa que podríamos hacer. ¿Qué casos de uso así tenéis un poco en mente que puedan excitar ese interés y vencer un poco a veces esa resistencia interna que hay a adoptar estas tecnologías? Bueno, antes salía algún tema sanitario, si queréis os comparto 2 o 3 ejemplos que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, el Hospital Sant Joan de Déu
lo que hace es, utilizando Amazon Berro, que es nuestra plataforma para crear aplicaciones, luego os cuento un poco cómo funciona, tiene un entorno en el que es capaz de pronosticar muchísimo más rápido enfermedades no frecuentes. Entonces, siendo capaz de hacer esa detección a tiempo, pues luego puede implementar una serie de tratamientos. En el Hospital Clínic de Barcelona, por ejemplo, han hecho una aplicación para limitar la tasa de no-show, que administrativamente pues tenía muchas complejidades, ¿no? Mucha gente que hace la reserva y luego no acude. Bueno, pues se ha reducido un 43%. El otro día, discutiendo con la persona de innovación, que lidera innovación en Sanitas, nos contaba un ejemplo también que había hecho con Amazon Bedrock, donde había bajado eso una tasa del 50%. Entonces, yo creo que todo lo que sea eficientar procesos, hoy en día tiene muchísimo impacto y nos ayuda también luego en las organizaciones y las administraciones públicas como a traccionar y a generar esa dinámica para hacer un uso más fuerte. Yo, por lo que me toca más en mi día a día como director de innovación, de educación, te contaría algún ejemplo específico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con EdTechs, que ellos hacen soluciones tecnológicas para la educación, ¿no? Como padre y como director de educación, uno de los casos que a mí más me gusta es el de Lingo Kids, que es una plataforma para enseñanza de idiomas online, ¿vale? Y en ese momento que tenemos por la noche, donde estamos leyendo un cuento a nuestros niños, ¿no? Ahora le damos la oportunidad a que el niño elija cómo quiere que sea ese cuento. Entonces, el niño elige pues qué tipo de personajes, qué tipo de diseño quiere. El padre puede decir qué tema de contenidos aprender y en función de eso se le genera un cuento de manera automática que el padre le lee al niño. Y en función de lo que ocurre, el padre recibe un feedback con un lenguaje natural donde se le explica qué ha ocurrido. Entonces, bueno, me parecen ejemplos muy claros de cómo podemos impactar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes hablaba con la directora de la cátedra de la Francisco de Vitoria, ejemplos donde también podemos intentar ser ayudantes de los docentes en todo el proceso de evaluación, que es algo que siempre históricamente en educación hemos querido aumentar, ¿no? Entonces tenemos pilotos también muy claros donde en diferentes regiones, en diferentes países, en función de las rúbricas del contenido que tiene que aprender un estudiante, le hacemos una preevaluación para que el docente, en función de eso, pueda ir directamente a evaluar aquellas competencias que son más importantes dentro de exámenes. Entonces, bueno, ejemplos muy concretos de cómo estamos cambiando un poquito la educación, ¿no? Hombre, espero que al software del hospital le habéis llamado House o el software diagnosticador. Eso de ayudar a los profesores a reducir el trabajo de la pila de exámenes a corregir, también podría estar bien. ¿Qué estáis haciendo vosotros? A ver. Bueno, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? Yo creo que hemos visto estos 2 últimos años una ebullición, ¿no? Y yo creo que ha sido el mayor dinamizador de proyectos y de iniciativas en el mundo de tecnologías de la información de los últimos años, ¿no? Yo destacaría pues un par de ejemplos, ¿no? Uno de servicio interno, que es un poco cuando construimos este tipo de agentes, este tipo de servicios para los propios empleados de la casa, ¿no? Y ahí tenemos algún ejemplo, pues por ejemplo, gestiones de recursos humanos y demás, ¿no? Y me viene a la cabeza en AEDAS Homes, que es una promotora que ha montado, pues lo que comentabas antes, una especie de notebook LM privado, totalmente controlado por ellos, donde suben repositorios y una herramienta les ayuda a analizar la normativa, ¿no? Es decir, oye, pues tengo esta parcela, quiero construir, necesito determinar cómo hay que hacer la gestión del agua, los metros cuadrados, las lindes, no sé cuánto, y esto lo que hace es que pues, procesa toda la documentación del ayuntamiento, de la diputación, de no sé qué, tal, esos PDFs tremendos que no hay quien se los lea, ¿vale? Pues esto lo que hace es que te montas un agente al que le pregunta la información y la persona, el arquitecto que está diseñando ese proyecto, pues es capaz de ir mucho más rápido en el diseño de, oye, pues cómo tiene que ser la casa, cuántos metros tengo que dejar o hasta dónde puedo edificar, ¿no? Algo tan sencillo y de tanto valor, ¿no? Como puede ser eso. Y luego, pensando en el mundo exterior, pues en el mundo exterior al final, cuando hablamos de chatbot, todo el mundo pensamos en aplicaciones tipo, pues eso, mensajería, ¿no? Que tenemos o bien una aplicación del móvil o vía WhatsApp, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos Mutua Madrileña, que está dando servicio a sus usuarios utilizando este tipo de tecnologías. Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, la agencia tributaria, ese es uno de los que más queremos, ¿vale? Porque, bueno, pues evidentemente está ahí. De hecho, la anécdota curiosa es que
Se lanzó durante la pandemia, si os acordáis, el proyecto del sueldo mínimo vital, ¿no? Y fue, y creo que sigue siendo, el chatbot con mayor tráfico que hemos registrado hasta la fecha, ¿vale? Porque tuvieron pues como 40.000 peticiones por minuto en el momento que salió en el telediario que salía de iniciativa, ¿no? Y se abría un WhatsApp para que la gente pudiese preguntar, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo estos servicios que están automatizados pueden escalar muy bien y pueden pues, resolver determinado tipo de problemáticas que si no pues serían muy complicados. Yo quería dar un poco pinceladas de cómo podemos ayudar a las organizaciones a hacer esos casos de uso, porque la experiencia me dice que todas las organizaciones ya tienen identificadas oportunidades reales de cómo solucionar ciertas cuestiones en sus industrias utilizando la tecnología. Lo que me preocupa mucho es darles las herramientas para que puedan llevar eso a cabo. Nosotros lo hacemos con un stack tecnológico que es lo más completo posible en 3 ámbitos fundamentales. En la parte superior tenemos Amazon Q, que es el asistente virtual, para que de manera muy rápida y sencilla podamos o ayudar a los desarrolladores en todo lo que tiene que ver con generación de código o ayudar a los profesionales en cualquier ámbito de negocio a generar aplicaciones y casos de uso específicos, ¿vale? Algún ejemplo interno. Cuando nosotros probamos Amazon Q internamente, cogimos 30.000 aplicaciones en producción y el amigo que es ingeniero sabe muy bien la complejidad que lleva de llevar de Java 8 y 11 a Java 17. Lo hicimos usando Amazon Q y el ahorro que se generó fue de 4.500 años. O sea, así de espectacular son las cifras. Y lo hacía de una manera tan eficiente que generábamos un ahorro de 260 millones por cómo se había hecho de mejor que se lo hubiera hecho el equipo a cargo. Con lo cual, esa parte de asistente de arriba nos da toda esa ventaja para de manera muy rápida implementar estas mejoras. Luego, en el layer intermedio, tenemos lo que mencionaba antes de Amazon Bedrock, que es un servicio totalmente gestionado mediante un pago por uso para elegir de entre todos los modelos disponibles cuáles son los mejores para cada caso de uso y generar esas aplicaciones de manera segura y a escala. Y yendo a tu introducción de qué rol juega Amazon en todo esto desde el inicio, y además ofrecemos una infraestructura que es la que algunas empresas como Anthropic están eligiendo como su proveedor de cloud preferente para generar y entrenar sus propios modelos. Tenemos la inversión en unos chips propios, Trainium e Inferencia, unos para hacer los entrenamientos y otro para utilizar esos modelos y la inferencia en las aplicaciones, que generan unos ahorros de un 40 o 50%, con lo cual lo que estamos invirtiendo es que cada vez se puedan entrenar modelos de manera mucho más rápida, mucho más eficaz, y que eso revierta en que las organizaciones pueden implementarlo a escala de manera muchísimo más económica usando nuestra infraestructura o el cloud en general, ¿no? Una cosa que puede preocupar un poco a mucha gente, porque al final parece que con las nuevas IAs generativas lo que hacen es copiarse Internet, derechos de autor aparte, y entonces a uno a veces tiene la sensación de que cuando usa inteligencia artificial, pues alguien se va a quedar con todo lo que está, por ejemplo, si es un chatbot, con toda su conversación y la va a usar en otras conversaciones, las respuestas, las preguntas. ¿Cómo funciona esto realmente? ¿Cómo protegéis, tanto uno como otro, pues, la privacidad de los usuarios? A ver, la privacidad de los usuarios al final pues, es clave, ¿no? Y ver un poco cómo gestionamos esa transparencia y los marcos legales de los datos y de las interacciones, ¿no? Que estaban mencionando, es súper importante. Probablemente nadie se lea los términos y condiciones, ¿verdad? ¿No? Cuando abrimos uno de estos chats, hacerlo, ¿no? Igual hace falta una inteligencia artificial que nos haga el resumen. Que haga el resumen, efectivamente. De hecho, hay varios memes al respecto, ¿no? Tengo una inteligencia artificial que genera de 4 conceptos, genera un texto enorme y luego tengo otra que resume esto en 4 conceptos, ¿no? Bueno, pues es importante, ¿no? Y de hecho, pues cuando aparecen bueno, pues determinados servicios que tienen mucha repercusión y que tienen mucho bombo, pues es importante ver un poco la letra pequeña, ¿no? Yo os animo que aquí lo miréis porque al final, bueno, pues le ponemos mucha intención y mucho cariño a cumplir con la regulación de todos los países en los que operamos. Y esto al final pues supone un marco pues, que hay que cumplir y que no es trivial ni mucho menos, ¿no? Entonces, los modelos al final tienen 2 fases, ¿no? Siempre que trabajamos con inteligencia artificial distinguimos lo que es el entrenamiento y luego lo que son las inferencias o las predicciones. Entonces, cuando tú estás haciendo predicciones, cuando estás hablando con un servicio, no estás de per se enseñando nada al modelo,
sino que lo que estás haciendo es pues, interaccionar con un servicio y esa información puede o no, ahí os digo, leeros los términos y condiciones, que se estén guardando esas interacciones, ¿vale? Y puede o no que tu proveedor te esté diciendo, oye, esas interacciones las voy a utilizar yo para lo que me dé la gana o no las voy a utilizar, o bueno, pues dependerá, ¿no? de cada proveedor. Al final puede que haya esa transferencia de información de lo que estás utilizando con la predicción, con el uso del servicio, a los datos que se utilizan para entrenar, no ese modelo, porque ese modelo ya es estático, ya está entrenado, sino la siguiente versión del modelo que entrenemos dentro de 3, 4 o 5 meses, ¿no? Y ahí me gustaría destacar que en todo lo que son los servicios comerciales, en todo lo que son los servicios de cloud, ¿no? Yo realmente donde trabajo es en Google Cloud y la propuesta es llevar esto al mundo de las empresas. Ahí los términos y condiciones lo que garantizan precisamente es que los datos que se están utilizando, que la empresa X, el organismo X está utilizando para implementar este servicio y sus usuarios accediendo a ese servicio, nadie accede a ellos. Son datos realmente de la empresa, ¿no? Y aquí la GDPR es nuestra amiga, ¿vale? Nos pone un marco, yo creo que bastante claro, ¿no? de quién es el dueño de los datos y quiénes somos procesadores de esos datos, ¿vale? Con lo cual nosotros lo único que hacemos es gestionar esa información para que se pueda dar ese servicio. El dueño de los datos es la empresa o el organismo público que está poniendo esto en servicio, ¿no? Y no se utilizan para nada más. Efectivamente, la seguridad máxima prioridad, como no puede ser de otra manera. Siempre que abordamos un proyecto de inteligencia artificial o machine learning, hay que garantizar que el dato del ciudadano o de la persona está siempre segura y siempre privada. Nosotros, dentro de un proceso de onboarding para el uso del cloud estándar de cualquier empresa, le llevamos a través de un proceso muy sencillo de mejores prácticas para asegurarnos que cumple todas las regulaciones GDPR y otras 144 certificaciones o regulaciones internacionales que las empresas cumplen cuando construyen aplicaciones sobre AWS. Amazon Bedrock, por ejemplo, que la usan decenas de miles de empresas para generar esas aplicaciones de IA generativa, en España cumple el Esquema Nacional de Seguridad en el grado más alto, lo que significa que cumple con las máximas exigencias de los organismos públicos y gubernamentales en España. El dato se despliega únicamente en un entorno privado del cliente y nunca sale de ahí, con lo cual podemos asegurar que está siempre seguro, es siempre privado y siempre encriptado. Javier, que nos has recomendado leernos los términos y condiciones, si utilizamos el chat de Gemini, ¿también nos lo aconsejas? Sí, por supuesto. Vale. Yo creo que todos conscientes de que tienes delante, ¿no? Y la información que pueda estar o no cediendo, pues qué relevancia tiene. De hecho, no sé si lo visteis, ¿no? Cuando salió, empezó todo esto de la generativa, ¿no? Y demás, pues hubo casos muy sonados, ¿no? de empleados que cogían información confidencial de la empresa y la ponían en un chat de un servicio totalmente público, cuyos términos y condiciones decían: los datos que nos das los podemos utilizar para lo que queramos. Y hubo, bueno, pues buscarlo por ahí, hubo por ahí ejemplos de gente que fueron despedidos porque habían puesto información confidencial propietaria de la empresa. Para eso lo que tenemos, has mencionado Gemini, tenemos una versión privada de Gemini. Tenemos el Gemini que funciona con tu cuenta de Gmail, que es el público, el que tenemos como personas. Yo para los deberes de mis hijos, pues fenomenal. Pero los datos corporativos, pues lo que tenemos es un Gemini profesional, ¿vale? Y ahí lo que tienes es, normalmente la protección de datos es un servicio de pago y tienes una protección de datos de que yo aquí puedo poner información confidencial y está gestionada. De hecho, ya tengo pues, permisos para compartir entre compañeros, ¿no? Hablamos de Notebook LM, pues yo tengo un Notebook LM empresarial y lo comparto con mis compañeros, subo mis fuentes de datos y mi vecino, bueno, no mi vecino, mi compañero de departamento puede acceder a esos datos y reaprovechar el trabajo que yo estoy haciendo. Todo eso tiene sentido. Evidentemente es diferente el mundo empresarial del mundo personal. Esto nos puede servir de recordatorio que si estamos usando un servicio que no pagamos, probablemente los datos que estamos aportando al servicio es como ingresa la empresa en cuestión. En general, ya no solo inteligencia artificial. Vamos a pensar un poco, porque aquí han venido estudiantes, no sé si seguimos teniendo entre ellos, y ya no solo estudiantes, sino nuestros hijos, etcétera, que van a su mundo en general y su mundo profesional en particular va a ser un mundo con inteligencia artificial. ¿Qué consejos podéis dar tanto a padres como a estudiantes, por, yo qué sé, desde la elección de carreras profesionales a el día a día, el aprovechamiento del día a día, cómo se puede convivir en este mundo
que está empezando, pero que cada vez va más, de la IA? Bueno, yo creo que invertir en talento y en carreras STEM es una necesidad en España. Recuerdo un informe de hace un año de Strand Partners, donde solo el 18% de las empresas decían no tener dificultades serias para incorporar talento digital que acompañara el crecimiento que puedan tener sus organizaciones, ¿no? Esto es muy importante. Access Partners acaba un informe en España donde decía que si bien podemos generar 282.000 millones de negocio adicional utilizando inteligencia artificial, no tenemos el talento suficiente y aquellas habilidades relacionadas con tecnología se van a sobreremunerar un 33%. Con lo cual, es interesante que nuestros hijos y los jóvenes inviertan en ese desarrollo. Y una curiosidad, tal vez, cuando se pregunta qué tipo de competencias o de habilidades queremos en ese talento digital, muchas veces tendemos a pensar en habilidades duras, ¿no? En código, etcétera. El 52% de las empresas marcaban como prioridad 1 y 2 habilidades blandas. Entonces, todo el desarrollo de pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, es algo que tiene que añadirse sobre las carreras STEM y tenemos que trabajarlo de manera muy holística, ¿no? Con lo cual, mi humilde recomendación sería eso, tener una base STEM y tratar de fomentar esas habilidades blandas. Nosotros, recientemente en España, firmamos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes el Education Pledge, donde cogimos el compromiso de formar a 500.000 jóvenes en carreras STEM con habilidades blandas. Yo creo que cualquier colaboración con todos los stakeholders privados, públicos, es bueno para el país. Tenemos una oportunidad única de liderar la inteligencia artificial a nivel mundial y necesitamos entre todos juntos impulsar el talento. Bueno, yo muy alineado, de hecho lo resumo de una forma creo que bastante clara. Tengo hijos que están terminando bachillerato, tengo 2, de hecho si no pasa nada mi hija el año que viene estará aquí en la Carlos III. Y yo se lo decía hace unos añitos, ¿no? Porque ahora más o menos tienen las ideas claras, se lo decía muy sencillo. Digo, podéis estudiar lo que queráis, siempre que sea un doble grado entre lo que queráis e informática, ¿vale? Porque pienso, como decía Víctor, ¿no? que la sociedad en la que vivimos ya es digital, ¿no? Entonces, evidentemente no tenemos ni idea de cómo va a ser el futuro laboral de estos chavales que están ahora, o los que estáis en la universidad, o los que van a entrar, como es el caso de mis hijos. No tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Porque hay quien dice, no, ya no hace falta programadores, ¿no? Porque es verdad, los agentes de IA pues ya programan de maravilla, ¿no? Pero bueno, yo sigo creyendo que sigue haciendo falta un componente humano, ¿no? Y que para llevar toda esta tecnología a la sociedad, pues hay que conseguir aplicar pues, todo lo que hay de conocimiento en la sociedad, ya seas médico, arquitecto, filólogo, lo que sea, y un plano tecnológico por encima de eso, ¿no? Y bueno, como di tanto la lata, al final mi hija quiere estudiar solamente informática, es lo que sea, de momento se lo he dejado para después, ya veremos los másters y demás. Pero bueno, yo creo que es una realidad, ¿no? Y que creo que hay un futuro por delante importante de aplicar todas estas tecnologías, de aplicar la informática a toda la sociedad. Por ir un poco, meter un dedito, del dedo gordo del pie en el futuro, también, realmente quien rompió mediáticamente el mercado fue OpenAI con ChatGPT, pero lo cierto es que la tecnología en la que se basan todos estos, la IA generativa, pues realmente la arrancó DeepMind, que es donde están los cerebritos de inteligencia artificial de Google, con su paper del LLM. Con esto a donde voy es que, bueno, tanto Amazon, todavía me acuerdo del Amazon Go, que nunca llegó a España, que es una pena, esos supermercados donde entrabas, cogías los productos y cuando te ibas te lo había identificado y te lo cobraba, sin necesidad de pasar por caja. Ay, ojalá eso estuviese en todos lados ya. Y, por supuesto, todo lo que ha ido haciendo Google. ¿Qué creéis que van a ser, desde el ámbito de lo que conocéis de vuestras empresas, los siguientes pasitos? No lo que va a pasar dentro de 10 años, que posiblemente no lo sepamos ninguno, pero ¿qué creéis que va a ser la próxima, si no revolución, evolución en las cosas relacionadas con la inteligencia artificial que tenemos disponibles? Yo, si quieres. A ver, nosotros en este 2025 la palabra de moda ya no es IA generativa ni LLM, la palabra de moda es agentes.
¿vale? Y yo creo que nos está pasando en toda la industria, ¿no? Estamos alineándonos hacia, quizá lo podemos llamar las nuevas aplicaciones, ¿no? Las nuevas aplicaciones móviles, pues a día de hoy lo que hablamos todos es de agentes, como unos componentes que utilizan IA, pero luego son capaces de hacer cosas por nosotros, ¿no? Y hay visiones de tener muchos agentes que hablen entre ellos, de agentes que orquesten a otros agentes. Bueno, aquí esto se puede complicar todo lo que queramos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, pues bueno, hablábamos antes del asistente digital que ya tenemos en el móvil y que vamos a ver cómo evoluciona, que quizá más a nivel personal, pues es una imagen clara, ¿no? No sé si habéis visto la película Her, bueno, una persona que se enamora, ¿no?, de ese asistente digital. Yo, más que una relación digital, lo veo como el colega digital, ¿no? El amigo que te ayuda, que tienes ahí como asistente en tu día a día. Y esto mismo lo estamos llevando al mundo empresarial, ¿no? O sea, al final, estos agentes en el mundo empresarial pues son el cómo desarrollar estas nuevas aplicaciones con las que se interactúa de una forma pues mucho más natural. Antes hablábamos de que ya entienden el lenguaje, que ya entienden el vídeo, ya entienden las imágenes, ¿no? Y que nos van a permitir pues que vayamos buscando casos de uso en el ámbito de las empresas, en el ámbito de los organismos públicos, para aplicar esta tecnología, no construyendo el superagente que de repente sea capaz de hacer todo, sino construyendo pues un montón de pequeños agentes que sean capaces de hacer cosas, algunas muy atómicas, otras un poco más elaboradas, pero que nos permitan, pues bueno, mejorar el nivel de interacción que tenemos con la tecnología, ¿no? En Google acabamos de anunciar un modelo nuevo, porque somos una de las pocas empresas en el mercado que somos capaces de hacer el end-to-end, ¿no? Tenemos a los equipos de investigación haciendo modelos de inteligencia artificial generativa que son de los mejores del mercado, y luego los llevamos al mundo empresarial y tenemos la plataforma y tenemos la infraestructura, ¿no? Bueno, pues en este comienzo del camino acabamos de anunciar un modelo, también se llama Gemini, me temo que reutilizamos el nombre, para el mundo de la robótica. Y si lo pensáis, a mí me parece un ámbito apasionante, porque hasta ahora estamos hablando de interacciones digitales, ¿no? De algo que pues, tiene una CPU, tiene un teclado, una pantalla o lo que sea, pero que al final pues, hay un ordenador detrás, ¿no? Con la robótica lo que podemos hacer es llevar toda esta tecnología al mundo físico, ¿vale? Y de repente el modelo este que hemos sacado, que acabamos de anunciar, es un modelo pensado para que los robots lo utilicen para entender el mundo físico e interaccionar con él, ¿vale? Y lo hagan de forma mucho más eficiente y su programación sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, probablemente es una de las siguientes fronteras que vamos a ver y que me parece súper interesante. Yo creo que el que mayor impacto va a tener los 18 meses, lo adelantabas al principio, es el tema de multiagentes, ¿no? Cómo estos sistemas autónomos pueden ejecutar de manera independiente tareas y orquestar entre ellos cómo solucionar problemas que le lanzan los profesionales. Yo creo que eso va a ser seguramente la siguiente disrupción y nosotros lo hemos incorporado como parte de Amazon Bedrock ya, en disponibilidad general, anunciado recientemente. Creo que va a ir por ahí. El tema de multimodalidad que has anunciado antes, Javier, totalmente de acuerdo. Creo que eso nos va a facilitar reinventar un poco todas las experiencias, ¿no? Y resaltar el mensaje que daba al principio. Más allá de cómo se me ocurra a mí diferentes casos de uso, lo importante es cómo vamos a facilitar que las empresas y las administraciones públicas puedan implementarlo a escala. Yo creo que ese es el foco que tenemos que poner. Cómo le damos herramientas para generar aplicaciones que sean muy eficientes, que sean muy seguras y que podamos implementar en todas las capas de una organización. Pues igual, adentrándonos un poco en eso, puede ser interesante que nos digáis cómo funcionáis tanto en Cloud Platform como en Web Services a la hora de entrar en una empresa o un organismo público. ¿Son ellos los que vienen a vosotros? ¿Queremos hacer tal? ¿O es un poco más una conversación de, pues podríais hacer esta otra cosa que igual está mejor? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que ocurre de las dos maneras y de forma muy natural, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces nos encontramos en las organizaciones en general que tienen casos muy aterrizados, pero no saben muy bien cómo abordarlos. Y suele haber un tema cultural, ¿no?, interno de cómo romper ese mindset para que la organización te acompañe en innovación. Esto es general de innovación, no solo de inteligencia artificial generativa. Uno de los mecanismos que sugerimos nosotros y que están funcionando muy bien, invito a todo el mundo a que entre, hay una página web que se llama
Party Rock, Amazon Party Rock, que esto es un servicio que generamos primero internamente nosotros, los arquitectos, cuando nos lanzaban retos las organizaciones, querían empezar a prototipar muy rápido cómo hacer una aplicación eligiendo los modelos que resolviera ese problema para la compañía. Entonces, para hacer ese sistema prototipado muy rápido y muy eficiente, montamos una plataforma interna que luego hemos habilitado a todo el mundo de manera gratuita, que se llama Party Rock. Bueno, lo que hacemos en muchos casos es organizar un hackathon con todas las partes de la organización para que cada departamento lance diferentes retos y en una sesión de 2-3 horas somos capaces de prototipar aplicaciones de inteligencia artificial que ellos mismos desarrollan sin tener conocimiento de tecnología y les permite ver un impacto inmediato. Entonces, todo lo que sea acompañar ese cambio de mindset con un prototipado muy rápido, estamos viendo que es algo que funciona muy bien y que invita a todo el mundo a que lo pruebe. Bueno, yo creo que una visión parecida, ¿no? Quizá destacar lo que comentaba Víctor al principio, ¿no? Que esto de las soluciones cloud al final ha democratizado, ¿no?, el acceso a la tecnología, ¿no? Y yo creo que es importante tener claro que hace unos años, cuando querías poner a hacer pues, cualquier tipo de aplicación que utilizase lo mejor que había en el mercado respecto a tecnología, pues tenías que invertir unos cuantos millones de euros, ¿vale? Y a día de hoy, pues gracias a las soluciones cloud, al final, todos estos son modelos de pago por uso. Entonces, al final, lo que pagas es en función del volumen de consumo que tienes y tú vas a empezar a desarrollar, pues prácticamente no pagas nada. De hecho, en algunos casos pues tenemos tier gratuitos, ¿no?, que te sale por 0 euros y luego empiezas a pagar pues en función del volumen que tengas, ¿no? Lo bueno es que tienen los mismos servicios que tienen las empresas que están pagando millones de euros. O sea, que realmente la tecnología es súper accesible, ¿no? Cuando hablamos de estos modelos de inteligencia artificial, estos modelos nos cuestan literalmente decenas de millones de euros entrenarlos. O sea, hacer un modelo propio es una inversión multimillonaria. Los tenemos ahí como servicio y entonces esto lo que permite es que tu empresa, tu organización pueda utilizar un modelo sin tener que hacer esa inversión previa de construirlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa democratización es súper importante, ¿no? Y flexibiliza, pues eso, que iniciativas de este tipo de vamos a hacer un prototipado, vamos a ver si esto funciona, si los usuarios lo utilizan, lo validan y demás, pues cuesta prácticamente cero, ¿no? Tiende a cero. Luego, oye, si esto lo quiero lanzar para 50 millones de personas, pues evidentemente hay que hacer un estudio económico y ver el coste que va a tener, ¿no? Pero empezar es súper rápido y súper económico. Un tema que ha tocado y que no hemos profundizado y me parece súper interesante, cómo podemos aprovechar el potencial de esos modelos existentes y ajustarlos, refinarlos, personalizarlos con diferentes técnicas para industrias concretas. Yo creo que esta va a ser otra de las tendencias, ¿no? Cómo podemos coger esos modelos donde ha habido una sobreinversión ya y ahora de una manera muy eficiente podemos personalizarlo para el tema de justicia que salía antes, o un tema legal, ¿no? O cómo podemos personalizarlo para un tema médico. Ahora las inversiones para aprovechar ese potencial de los modelos de lenguaje y llevarlos a ámbitos muy especializados es relativamente sencillo. Entonces yo también invitaría a las organizaciones a mirar eso, ¿no? Cómo puedo aplicarlo de manera muy especializada y muy concreto con modelos de lenguaje por sector, por industria, etcétera. Bueno, ya un poco para terminar, viendo la hora, vamos a hacer un poco de ciencia ficción, que siempre es divertido, y ver a ver cómo pensáis vosotros que el mundo de la IA va a ser, ya no a 18 meses, que, como comentabas, Víctor, sino a varios años vista. ¿Quién de vosotros va a construir Skynet? Esperemos que nadie, ¿no? Bueno, yo creo que la ciencia ficción nos ayuda y nos inspira en muchos casos y en otros nos pone un marco que yo creo que es quizá demasiado complicado, demasiado ambicioso, ¿no? Estamos viendo, yo diría que evoluciones que son maravillosas, ¿no? Y antes lo comentaba en la mesa anterior, conducción autónoma, por ejemplo. No sé si conocéis Waymo. Waymo es una división dentro de Google que ya tiene coches que conducen solos, ¿vale? De momento solo están en unas pocas ciudades de Estados Unidos y hay un tema regulatorio aquí súper importante. Pero la tecnología va avanzando y va avanzando muy rápido, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, que parece ciencia ficción, ya existe, ¿no? Si vas a San Francisco, te descargas la aplicación, pides un coche y viene un coche que conduce solo, ¿no? Siguen teniendo volantes, siguen teniendo pedales, pero allí no hay nadie dentro, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ver cosas que ya parecen del futuro, ¿no? El futuro ya está aquí. Yo creo que entre todos como sociedad tenemos que asegurarnos de que todo esto tenga sentido. A mí hay una frase que me encanta, que es de Stephen Hawking, que ya murió hace unos añitos, pero ya dijo, antes de irse, dijo:
en los próximos años, él dijo los próximos 100 años, ¿vale? Ahora pensamos que pueden ser 20, pueden ser 15, no tenemos muy claro el margen temporal. En los próximos 100 años los ordenadores van a ser más inteligentes que nosotros. Y es mejor que nos aseguremos que estén alineados con nuestros intereses, ¿vale? O sea, que yo creo que ahí esa parte de responsabilidad, esa parte de ética, ¿no? de entender un poco que la tecnología al final está para trabajar con nosotros. Y yo siempre lo digo, yo tengo un robot en casa, se llama Conga, ¿vale? No he tenido que volver a aspirar el suelo, estoy súper feliz, ¿vale? Es una mejora clara en mi día a día, ¿no? O sea, que la tecnología yo creo que está ahí para ayudarnos, ¿no? Y evidentemente tenemos que hacerlo de forma sensata. Yo creo que tenemos una oportunidad única de liderar desde España la inteligencia artificial a nivel internacional. Tenemos unas infraestructuras que son referencia mundial. En AWS tenemos una región propia con una inversión de más de 15.700 millones en España. Tenemos una inversión en talento muy importante. Tenemos un ecosistema de startups que es la envidia en muchos lugares. Tenemos administraciones públicas que, como han contado esta mañana, están invirtiendo de manera muy fuerte. Y yo coincido con la reflexión de Javier final. Lo que me gustaría es que lo que construyamos, que es inimaginable, sí que sea de manera muy responsable. Nosotros para ello tenemos un marco de 8 elementos que miramos: la equidad, que cualquier colectivo se pueda ver bien representado, la seguridad y privacidad de los datos que hemos dicho, la seguridad operativa, la gobernanza, la transparencia, ¿no? Que se sepa si estás interactuando con un sistema de IA o no. En fin, que todo lo que hagamos sea sobre ese marco de inteligencia artificial muy responsable. Bueno, pues yo creo que con esto ya acabamos y pasamos al siguiente panel que llevará a mi compañera Carla Matos, que está a punto de presentar un doctorado de inteligencia artificial aplicada al periodismo.